Cometí el error de deambular por mi casa después de la medianoche. No te das cuenta de lo tranquilas que están las cosas hasta que es demasiado tarde. Cuando nos mudamos a este barrio, no me lo pensé dos veces, los jardines perfectos, las casas idénticas o la tranquilidad que se respiraba en el ambiente. Todos eran muy educados, casi hasta el punto de ponerme nervioso, pero eso era normal, ¿no? Al menos, eso era lo que me decía a mí mismo. Pero ahora, no puedo dejar de escuchar el zumbido de los motores. Vienen a las 3 de la mañana, como un reloj. Y si todavía estás despierto, todavía con vida, sabrás que vienen a por ti. Cometí el error de deambular por mi casa después de medianoche. Pensé que estaba a salvo. Después de todo, me acababa de mudar. No conocía las reglas. No sabía qué pasaba si las rompía. Y así fue como me enteré. Así fue como me encontraron. La casa era perfecta. Demasiado perfecta. Me mudé a un barrio aparentemente idílico, tal como en los folletos. El tipo de lugar donde todas las casas parecían idénticas, con jardines impecables y cercas blancas. Parecía algo sacado de un sueño, o tal vez de una pesadilla. La primera tarde decidí dar una vuelta a la manzana para estirar las piernas. Era una calle tranquila, de esas que parecen demasiado densas, demasiado intencionales. Al pasar por delante de unas cuantas casas, noté algo extraño. Todas las ventanas estaban cerradas herméticamente o cubiertas con cortinas pesadas, como si nadie quisiera ser visto. Luego conocí a Tom. Saludó con la mano desde el porche, un gesto de bienvenida que parecía casi ensayado. Era un hombre mayor, con una barba desaliñada y una sonrisa cómplice. Sin embargo, no tenía el tipo de sonrisa que te hace sentir cómodo. Era más bien una sonrisa como la que le dedicas a alguien cuando has visto demasiado, cuando sabes algo que él no sabe. «Hola», gritó. «¿Eres nueva por aquí, eh? No te preocupes, te acostumbrarás al lugar. Es tranquilo, pacífico, si sigues las reglas». Le devolví la sonrisa sin saber muy bien cómo responder. «Gracias, sí. Hasta ahora todo parece ir bien. Agradable, por decirlo así». La sonrisa de Tom se prolongó demasiado tiempo y se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Pero, después de las 3 de la mañana, no verás a nadie salir. Aquí la gente se queda dentro. A la patrulla no le gusta que rompas el toque de queda». «¿Patrulla?». Arqueé una ceja. «¿Qué, como la policía?». Los ojos de Tom parpadearon, solo por un segundo, como si hubiera dicho demasiado. «No. No es así. Solo, la patrulla. Mantienen las cosas en orden. Es mejor no ponerlos a prueba». Se rió entre dientes, pero la risa se sintió forzada, casi como si estuviera tratando de ocultar algo. Asentí, incómoda. «Está bien. Lo tendré en cuenta». Tom me miró por última vez, con expresión indescifrable. «Bien. Ya aprenderás. Simplemente, quédate dentro cuando el reloj marque las 3». Me di la vuelta rápidamente y se me erizaron los pelos de la nuca. La conversación me había parecido demasiado directa, como si estuviera intentando advertirme sin decir demasiado. Día 3. No podía dejar de pensar en lo que había dicho Tom. La patrulla. La idea de que existiera algún tipo de control que obligara a la gente a quedarse en casa era inquietante en sí misma, pero cuanto más pensaba en ello, más sentía que todo el pueblo se estaba asfixiando bajo su propia piel. El silencio que había allí no era solo una falta de ruido, era una ausencia. Parecía que la ciudad contenía la respiración, como si todo estuviera esperando que alguien hiciera un movimiento en falso. Y ese pensamiento me carcomía, la ansiedad iba aumentando lentamente a medida que me adaptaba a esta rutina silenciosa y rígida. La primera cosa extraña ocurrió la tercera noche. Me desperté a las 2:45 de la mañana, mi cuerpo alerta sin razón alguna. No había nada en particular que me hubiera despertado, pero podía sentir el peso del silencio de la casa presionándome. Me acerqué a la ventana, pensando que quizá fuera el sonido del viento o de algún animal. Pero afuera, todo estaba en silencio.
Las farolas eran demasiado brillantes y proyectaban sombras alargadas sobre las aceras vacías. Entonces oí los motores. Al principio, era solo un zumbido lejano, pero se fue haciendo más fuerte, más cercano. Mi corazón dio un vuelco. Apreté mi cara contra el cristal, esforzándome por ver qué estaba pasando. Un convoy, 3 todoterrenos negros, todos idénticos, pasaban junto a mi casa. Los motores eran extrañamente silenciosos para un vehículo de ese tamaño, el único sonido provenía de los neumáticos rodando por el asfalto. Los faros delanteros no iluminaban nada que se cruzara en su camino, pero los todoterrenos emitían un resplandor inquietante, casi antinatural. El convoy se movía en perfecta sincronía, como si estuvieran buscando algo o a alguien. No sabía qué hacer. Los autos no se detenían, simplemente seguían su camino y desaparecían en la noche. Pero los pelos de mis brazos no mentían. Sabía que no pasaban de largo. Día 5. Empecé a notar los patrones. La ciudad estaba tranquila durante el día, demasiado tranquila. Pero, por la noche, se volvía insoportable. La gente no caminaba por las calles, no se quedaba afuera. Simplemente, desaparecían en el interior, como si la ciudad misma los estuviera cercando, obligándolos a retirarse. Una tarde me encontré con Tom otra vez. Estaba de pie en el porche, mirando hacia la calle como si estuviera esperando algo. Cuando me vio, sus ojos brillaron con esa mirada familiar, esa que no podía identificar. ¿Ya viste la patrulla?, preguntó, casi con demasiada naturalidad. Sí, dije, sin saber muy bien qué estaba pasando. Los vi anoche. La sonrisa de Tom era tensa. Bien. Estás empezando a entender. Verás más de ellos si te pasas de la raya. Sus ojos se dirigieron hacia la calle y luego a mí. Es mejor quedarse dentro, créeme. Así es como funciona aquí. Todos tienen su lugar. Parpadeé, inquieta. ¿Qué quieres decir con su lugar? Suspiró, un sonido suave, casi melancólico. La patrulla no se toma con agrado a quienes se extravían. Es algo necesario. Nos mantiene a todos a salvo. Pero sus ojos contaban una historia diferente. No solo me advertían, sino que me suplicaban que me mantuviera a raya, que mantuviera la distancia de lo que fuera que estuviera justo debajo de la superficie. Sentí el peso de sus palabras flotando en el aire, sofocando el espacio entre nosotros. Está bien. Gracias por avisarme. Día 7. La inquietud no hacía más que aumentar. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo iba mal, de que la ciudad era demasiado perfecta, de que su rutina era demasiado rígida. Las ventanas estaban siempre cerradas a cal y canto, y las personas, cuando las veía, actuaban como si estuvieran en trance. Sus ojos siempre estaban demasiado vacíos, demasiado cautelosos, como si hubieran visto cosas de las que no podían hablar. Cosas que no debían ser comprendidas. Y luego encontré los registros. Recortes de periódicos viejos, enterrados en los polvorientos archivos de la biblioteca. La historia de la ciudad estaba en blanco, no había historias reales antes de los años 1940. Solo unas pocas menciones vagas de un asentamiento próspero que apareció de repente a fines del siglo XIX. Pero en los márgenes, garabateado con tinta descolorida, había una sola línea que me hizo doler el estómago. La patrulla es una ofrenda para los que caminan en las sombras. El precio se paga, año tras año. Las palabras fueron como una bofetada en la cara. ¿Ofrenda? ¿Qué significaba eso? No lo podía entender. Cuanto más buscaba, más me daba cuenta de lo cuidadosamente que el pueblo había ocultado su pasado, como una herida enterrada bajo capas de mentiras. Pero lo que realmente me perturbó fue el patrón que se observaba en los recortes. Cada pocos años, alguien desaparecía después del toque de queda. Un patrón del que nadie hablaba en voz alta, pero que todos parecían conocer. El día que rompí la regla. Debería haberme ido. Sabía que debería haberme ido. No podía dejar de pensar en la extraña historia del pueblo, los recortes de periódico que había encontrado, las cosas que Tom había insinuado.
Necesitaba entender. Necesitaba ver si la patrulla era real, si realmente solo estaban protegiendo el pueblo o si se trataba de algo más siniestro. A las 2:45 de la mañana, me levanté de la cama, con el corazón acelerado por la anticipación y el miedo. Caminé sigilosamente por el pasillo, sintiendo cada paso como una violación, como si me estuviera alejando cada vez más de la seguridad. Llegué a la ventana con el corazón en la garganta. Allí estaban, 3 todoterrenos negros, estacionados justo afuera de mi casa. Los motores zumbaban suavemente, como un latido del corazón. Un ritmo sincronizado y mecánico. Apreté mi frente contra el vidrio, mirando las luces parpadeantes del otro lado de la calle. Entonces, un golpe. Al principio pensé que era un error, un sonido extraño, pero luego volvió a sonar, más fuerte, más insistente. Me volví hacia la puerta, con la respiración entrecortada. Estaba sucediendo. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió sola. Allí, de pie en el umbral, estaba Tom. Pero no era el hombre que había conocido hacía una semana. Su rostro estaba vacío, su sonrisa demasiado amplia. Y detrás de él, habían aparecido los soldados del convoy, silenciosos, metódicos y aterradores. «No me escuchaste», dijo Tom, con una voz apenas superior a un susurro. Sus ojos eran demasiado fríos ahora, como si supiera que el final había llegado. «Ninguno de nosotros lo hace nunca». Intenté moverme, pero tenía las piernas congeladas. El mundo exterior se había oscurecido y lo único que podía oír era el zumbido de los motores del convoy. Y entonces la puerta se cerró de golpe detrás de mí, encerrándome dentro. Día 10. No sé cuánto tiempo he estado aquí. Los días se van desdibujando. Intento recordar los rostros, los nombres, las cosas que alguna vez supe. Pero todo se desvanece, como un recuerdo perdido en el tiempo. No sé si sigo viva o si soy parte de ellos ahora. Pero la patrulla siempre está vigilando. Siempre esperando. Puedo sentirlo en el aire. Y cuando el reloj marca las 3 de la mañana, sé que sucederá a continuación. No pueden atraparme nuevamente.